Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar las películas de terror clásicas que definieron el género. Prepárate para un viaje escalofriante a través del tiempo. Adéntrate en la oscuridad, donde las sombras bailan y los gritos resuenan en la noche. Estas películas, estos espejos oscuros, nos muestran lo que se esconde debajo de la superficie, lo que se agita en las profundidades de nuestra psique. Más que simples películas, son monumentos a nuestros miedos más profundos. Así que, apaga las luces, querido espectador, y prepárate para enfrentarte a los terrores que se esconden. De complejidad psicológica que mantienen al espectador en vilo. La escena de la ducha género, su capacidad para explorar la mente humana y sus miedos más profundos es lo que hace que Psicosis sea una obra maestra atemporal que sigue resonando con el público décadas después de su estreno. El Exorcista, estrenada en 1973, nos confrontó con el horror visceral de la posesión demoníaca. Esta película, dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, dejando una marca indeleble en la historia del cine de terror. La historia de Regan MacNeil, una niña inocente poseída por una entidad maligna, sacudió al público y desató una ola de terror sin precedentes. La transformación de Regan, interpretada magistralmente por Linda Blair, es una de las más aterradoras y convincentes en la historia del cine. La inocencia de una niña se ve corrompida por una fuerza oscura, y esto resonó profundamente con los espectadores. La película no escatima en imágenes perturbadoras, la profanación de lo sagrado, la violencia del cuerpo poseído, la lucha desesperada por el alma de Regan. Estas escenas no solo eran impactantes visualmente, sino que también desafiaban las creencias y los miedos más profundos de la audiencia. La representación gráfica de la batalla entre el bien y el mal, entre la fe y la desesperación, dejó una impresión duradera. Pero más allá de lo gráfico, El Exorcista nos enfrenta a nuestros miedos más profundos: la pérdida de la inocencia, la fragilidad de la fe, la existencia del mal en un mundo que se cree racional. La película explora temas existenciales y filosóficos, cuestionando la naturaleza del mal y la capacidad del ser humano para enfrentarlo. Nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad
y la lucha constante entre la luz y la oscuridad dentro de nosotros. La actuación de Linda Blair como Regan es escalofriante, una representación visceral de la batalla entre la inocencia y la oscuridad. Su interpretación no solo fue físicamente demandante, sino que también requirió una profundidad emocional que pocos actores jóvenes podrían haber logrado. Su actuación sigue siendo una de las más memorables en el género de terror. El Exorcista no es solo una película de terror, es una experiencia cinematográfica que nos obliga a confrontar la oscuridad que se esconde en los rincones más profundos de nuestra existencia. Es una obra maestra que combina el horror psicológico con el terror sobrenatural, creando una atmósfera que sigue siendo tan inquietante hoy como lo fue en su estreno. La película nos recuerda que el verdadero terror no siempre proviene de lo que podemos ver, sino de lo que acecha en las sombras de nuestra mente. Capítulo 3. La masacre de Texas. La locura en la carretera. En 1974, Tobe Hooper desató una pesadilla en la pantalla con La masacre de Texas. Inspirada en crímenes reales, la película nos presenta a Leatherface, un gigante deforme que empuña una motosierra, y a su familia de caníbales. Filmada con un estilo crudo y realista, La masacre de Texas nos sumerge en un mundo de violencia gratuita y desesperanza. La película no busca la sutileza, sino que nos golpea con imágenes brutales y una atmósfera de constante tensión. Leatherface, con su máscara hecha de piel humana, se convirtió en un ícono del horror, una representación del salvajismo y la depravación humana. La masacre de Texas es una película difícil de ver, pero su impacto en el género es innegable. Capítulo 4. La noche de los muertos vivientes. El amanecer de los zombies. En 1968, George A. Romero cambió el panorama del cine de terror con La noche de los muertos vivientes. Esta película no solo redefinió el género, sino que también introdujo una nueva forma de contar historias de horror, utilizando elementos de la vida cotidiana y las tensiones sociales de la época. Con un presupuesto mínimo y una visión audaz, Romero desató una horda de muertos vivientes que devorarían no solo cerebros, sino también las convenciones del género. La película fue un testimonio de cómo la creatividad y la innovación pueden superar las limitaciones financieras, y cómo una idea poderosa puede resonar profundamente con el público. Los zombies de Romero no eran los seres sin mente de las películas de serie B, sino una fuerza imparable que representaba los miedos sociales y políticos de la época. Estos muertos vivientes eran una metáfora de la deshumanización y la pérdida de control en una sociedad en crisis. La película, filmada en un blanco y negro desgarrador, nos muestra la lucha por la supervivencia en un mundo que se desmorona. Cada escena está cargada de tensión y desesperación, reflejando las ansiedades de una era marcada por el cambio y la incertidumbre. La noche de los muertos vivientes no solo definió el arquetipo del zombi moderno, sino que también utilizó el horror como un vehículo para la crítica social. Romero aprovechó el género para explorar temas profundos y controvertidos, desafiando al público a reflexionar sobre su propia realidad. La película aborda temas como el racismo, la paranoia de la Guerra Fría y la desconfianza en la autoridad. A través de su narrativa, Romero nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a enfrentar los miedos que acechan en la oscuridad de nuestra sociedad. La noche de los muertos vivientes sigue siendo un hito en la historia del cine, recordándonos que el horror puede ser una poderosa herramienta para el cambio social. De suspense y violencia. La película tuvo un impacto sísmico en el género, generando innumerables secuelas e imitaciones.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por las películas de terror clásicas. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Esperamos que este viaje a través del laberinto del terror te haya dejado con escalofríos y ganas de más. Recuerda, querido espectador, el horror no está solo en la pantalla, sino también en las sombras que nos rodean. Hasta la próxima.